Es un verdadero privilegio el poder colaborar, contribuir a lo que estamos haciendo hoy aquí. Y lo que estamos haciendo hoy aquí es el disparo de salida de una carrera que nos va a llevar al Parlamento de Galicia, porque no tengo la menor duda de que vamos a conseguir entrar. Y además probablemente no en solitario, seguramente con 2 diputados o vaya usted a saber si más. Y lo que quiero sobre todo señalar es que esto puede ser algo histórico no solamente para nuestro partido, que por supuesto lo será, sino también para España y para Galicia. Voy a explicar el porqué, brevemente, por supuesto, para que podáis escuchar a quien se va a encargar de ejecutar todo eso en la institución, que va a ser sin duda alguna Pepe Canedo y quienes les acompañen. Como habéis visto, y ha comentado Toni Cantó, el lema que hemos escogido para esta campaña, Somos Libres, es sobre todo un ejercicio para ejercer la libertad. Fijaros, no decimos pedimos libertad o queremos ser libres. No, lo que decimos es vamos a ejercer la libertad que tenemos. No vamos a dejar que nos la arrebaten, porque nos la están arrebatando. ¿En qué situación estamos ahora viviendo en España? En Galicia, por supuesto, también, en todo el territorio, incluido a Cataluña. Haré también alguna alusión a este asunto. Estamos viviendo básicamente en una crisis triple, una crisis de sistema, una crisis que es económica, por supuesto, pero que es también ya y se está convirtiendo en una crisis social. La marginación avanza, cada vez hay más personas en España que tienen graves problemas, no ya para llegar a fin de mes, sino para subvenir a sus necesidades más elementales. Cada día estamos observando también cómo la solución a la crisis se está virtiendo más justamente sobre aquellos que son más débiles y los que además menos responsabilidad personal tienen en lo que ha ocurrido en su desencadenamiento. ¿Cuál es, sin embargo, el mensaje y la práctica de la clase política que tenemos en España, la de los partidos tradicionales? Bueno, pues es algo que, por cierto, permitidme que esta autocita, que ya dijimos cuando creamos Unión, Progreso y Democracia. Nosotros creamos este partido porque estábamos convencidos de que la situación en la que se vivía cuando lo creamos hace 5 años, el 29 de septiembre cumpliremos 5 años de la creación del partido, era justamente la de un bloqueo total del sistema democrático, una pérdida constante de calidad, una democracia cada día más defectuosa en vez de mejor, y que los grandes partidos tradicionales no iban a hacer nada, absolutamente nada, para cambiar ese sistema. Bueno, ha bastado además que se desencadenara una crisis internacional para que en el caso de España esa crisis se haya visto agravada por el tipo de sistema político que tenemos y por la manera de hacer política que existe en España. Es muy importante entender esto, porque es verdad que la crisis, aunque en España comenzó con el estallido de la burbuja inmobiliaria, que también negaban que existiera, es en gran parte una crisis importada, por supuesto, de otros países, como Estados Unidos, de la crisis financiera internacional. Pero es que es importante anotar que esa crisis, que es internacional, también afecta a Alemania, también afecta a Francia, también afecta a Italia. Es importante recordar que en el año 2008 España tenía menos paro que Alemania. ¿Qué ha ocurrido en estos años para que hayamos pasado a ser los campeones mundiales del paro en los países que controla la OCDE? Pues lo que ha ocurrido es que tenemos un sistema que ha decidido utilizar todos sus recursos y los nuestros para salvar el tinglado. Es decir, en vez de poner soluciones políticas, porque la crisis también tenía causas políticas, toda la inversión que se está haciendo de esfuerzos políticos, de decisiones, de leyes, de decretos, va orientada justamente a salvar aquello que ya ha fracasado. Os voy a poner un ejemplo muy concreto. Cada uno de los que estamos aquí, todos nosotros, y todos los que están ahora por la calle paseando, desde los bebés hasta los abuelos jubilados, hemos ya dado 600 euros para tratar de salvar Bankia. Y claro, la pregunta es, ¿y por qué tenemos que salvar Bankia? ¿Qué le debemos nosotros a Bankia? ¿Qué nos ha dado a nosotros? ¿Quién ha contraído esa deuda? ¿Por qué esa decisión? También se ha comentado aquí, ningún partido político de los que están en el Congreso, salvo nosotros, ha presentado una querella para que se investigue a fondo qué es lo que ha ocurrido con ese banco de los llamados sistémicos. Se les llama sistémicos, como sabéis todos, a aquellos cuya quiebra podría poner en peligro el mantenimiento del sistema. Lo que ocurre es que el sistema ya ha quebrado. Y si el sistema ya ha quebrado, ¿por qué tenemos que seguir pagando para mantener algo que ya ha fracasado? ¿No estaría mucho mejor esos 600 euros que nos han quitado del bolsillo invertidos en crear empleo, en animar la economía productiva, en invertir en I+D+I, en mantener y mejorar la educación, la sanidad, etcétera? Evidentemente sí. ¿Por qué no se hace entonces? Pues porque todo el esfuerzo de la clase política que tenemos en la actualidad, de la vieja clase política, no es otro que ese, el mantener como sea a costa nuestra el tinglado que ellos han creado del que viven. Ellos y, por supuesto, sus socios, no son solamente los políticos. Ahora también tenemos que tener mucho cuidado en que no sea la política la que pague el pato de una crisis, digo la política en general y la política con mayúsculas, porque entonces lo que estaríamos hablando ya no es solamente de una crisis económica brutal, estaríamos hablando ya de una crisis de la democracia, de la cual, por cierto, ya hay algunos síntomas muy preocupantes. Por ejemplo,
que en el propio Congreso de los Diputados, donde tengo el honor de representaros, no se puede hablar de los problemas reales. El rescate de la banca española se discutió y se votó en el Parlamento alemán y en el Parlamento finlandés y no se ha discutido ni votado en el Parlamento de España. El rescate que nos espera en cuanto pase el 21O, por mucho que Rajoy juegue a dilatar la decisión una vez más, ese rescate, que se va a endurecer porque no se está asumiendo su necesidad ni negociando sus condiciones y, por lo tanto, nos impondrán las peores condiciones posibles, ese rescate tampoco se puede discutir en el Congreso de los Diputados. La situación de Cataluña no se puede discutir porque no toca. ¿Qué es lo que toca entonces? Este miércoles aprobamos, el jueves aprobamos el 5º decreto ley de reforma del sistema financiero en 3 años. En 3 años hemos aprobado 5 decretos ley de reforma del sistema sin que ninguno se haya podido tramitar como ley, es decir, debatirlo a fondo, poder presentar enmiendas, estudiar alternativas. Es la aplicación del rodillo permanente, pero cuidado, este rodillo no solamente del Partido Popular, como pretenden hacernos creer también el Partido Socialista e Izquierda Unida. Ellos colaboran con entusiasmo con la aplicación de ese rodillo. Izquierda Unida, en la Asamblea de Madrid, esta misma semana ha votado en contra de crear en la Asamblea de Madrid una comisión de investigación sobre Caja Madrid, que, como sabéis, era el núcleo de Bankia. Todos ellos están implicados, todos ellos están decididos a hacer lo que sea para no verse en la situación de tener que abandonar la política. Y, sin embargo, eso es lo que se merecen. Y se merecen porque han sido unos pésimos gestores. Porque vivimos instalados en la política de la mentira permanente. En España, de hecho, va a haber una verdadera revolución, comenzando por cualquiera de sus comunidades autónomas y ayuntamientos, el día que la política consista en decirle a la gente la verdad de lo que pasa, la verdad de que además hay soluciones. Como decía, ¿por qué hemos elegido el lema Somos Libres? Que tiene desde luego muchísimas connotaciones, significa muchas cosas, porque hay alternativas y las podemos elegir, el problema es que no nos lo permiten. Como ha dicho antes también muy bien Juan Carlos, estamos en el discurso del no me dan alternativa, no tengo otro remedio, no puedo decir otras cosas, es mentira, es falso. Hay alternativas. El dinero que estamos sacrificando para salvar la banca, las cajas de ahorros en concreto, que si además son las que se han hundido, es porque estaban gestionadas por los partidos políticos tradicionales, los sindicatos y sus socios. Ese dinero lo podríamos emplear, como decía, y es algo absolutamente obvio y lógico, en salvar el tejido productivo del país y cambiar de modelo económico de una vez. Podríamos invertirlo en I+D, en ayudar a emprendedores, en las empresas que necesitan crédito, en todo eso, y eso haría que bajara el paro, si no, desde luego, drásticamente y en breve tiempo, que comenzara por lo menos una recuperación económica real. Y en cambio estamos ya endeudados en más de 100.000 millones de euros, más lo que ya se ha gastado, en mantener cajas de ahorros que son absolutamente irrelevantes ya desde el punto de vista económico del país. Esto es lo que está ocurriendo, es decir, nos están timando y estafando. Yo lo he comentado mucho con los compañeros de Galicia estos días. El escándalo de las preferentes no solamente lo es porque se haya además engañado a muchísima gente, especialmente en Galicia en concreto, es porque además se acepta que es una estafa y no se hace nada para resolverla. Porque si ha habido una estafa, y esto es admitido ya generalmente, hay estafadores. Y si hay estafadores, tenían que estar en el banquillo y siendo juzgados. Y algunos de ellos deberían acabar en la cárcel. Y en vez de eso son los administradores a los que les seguimos dando dinero para que sigan con sus viejos trucos. Observar qué alternativas nos han dado al hundimiento del sistema productivo. Pues Eurovegas, casinos, parques temáticos. Podrían hacer cualquier día ya un parque temático de parados. Así ya conseguiríamos la perfección en el sistema. Y, sin embargo, se nos está diciendo todo el día que no hay alternativa. Esto es radical y completamente falso, pero las alternativas que hay son políticas. Por eso es tan importante que consigamos entrar en el Parlamento de Galicia. ¿Por qué? Pues porque no solamente porque sea Galicia, o que repitamos que lo vamos a hacer también en el Parlamento Vasco, donde también decían que no íbamos a entrar jamás, por el discurso de UPyD, y es todo lo contrario. Bueno, básicamente porque España la alternativa que necesita es un proceso constituyente. Hemos llegado ya a un punto en que ya no vale con pequeños parches y pequeñas correcciones. Ya no se trata solo de cambiar la Constitución para que la hija del rey pueda ser la heredera, si es la mayor de edad y no haya discriminación de sexos en este campo, o de cambiar la Constitución solo para redistribuir las competencias, que sigue siendo muy importante. Necesitamos otro modelo de democracia, otro modelo de país. Y además lo podemos hacer. Nadie nos lo impide, es falso que sea Europa la que nos dice lo que tenemos que hacer. Europa simplemente quiere que España sea un país solvente y que devuelva las deudas que tiene contraídas y las que va a contraer en el rescate. Pero cómo lo hagamos es cosa nuestra. Lo que tenemos que transmitir a la ciudadanía es que una comunidad autónoma como Galicia, en concreto, se puede permitir el lujo de tener un gobierno autonómico y 4 diputaciones, 4 gobiernos provinciales, que además no vota nadie.
¿Se puede permitir el lujo de tener centenares de ayuntamientos que son insolventes porque sencillamente no tienen los recursos para prestar los servicios que un ayuntamiento debe dar, que para eso existe? ¿No sería mucho más sensato y racional agrupar los ayuntamientos para que sean más grandes, tengan más recursos, ejerzan mejor sus competencias, den mejores servicios públicos a los vecinos y permitan la participación ciudadana y que las diputaciones desaparezcan? Ah, no, es que se han convertido en dinastías hereditarias. Esa es la cuestión. ¿Y qué alternativas tenemos? Pues, como digo, iniciar un gran proceso constituyente en España, que además es fundamental que vaya de la base hacia arriba. Y en España la base de la administración territorial son las comunidades autónomas. Por eso es fundamental que en Galicia, como en Asturias, en el País Vasco y en Madrid, haya diputados que propongan la apertura de ese proceso constituyente, en que se redistribuyan las competencias entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en que quede claro el principio de igualdad, el principio de no discriminación también de las comunidades autónomas, pero sobre todo el de no privilegio, el que se acabe con los conciertos económicos del País Vasco y de Navarra. Iba a decir ya el de Cataluña, porque como ya está en el horno prácticamente preparado para servirlo. Observemos lo que ha ocurrido en Cataluña, una comunidad rica, pésimamente gobernada durante 30 años, pero que ha hecho una inversión masiva en un lavado de cerebro colectivo a través de la educación y de los medios de comunicación públicos, donde hay una parte de la sociedad nada despreciable que pide la independencia porque la han convencido de que todos sus males, todos, vienen de que España les roba, de que los que estamos aquí les robamos su dinero y que, por lo tanto, tienen que librarse de nosotros para poder tener sanidad, educación, etcétera, porque eso es lo que en el fondo la gente quiere. Y no tanta mitomanía nacionalista como se dice. Pero eso es porque a la gente le han mentido sistemáticamente, le han engañado sobre qué es lo que les ocurre. Y no hay nada más fácil en esta vida que buscar el enemigo en el exterior, el enemigo extranjero. Ahora también hay una corriente de opinión que va creciendo en España que dice, no, la culpa de nuestros problemas los tiene Angela Merkel. No los tiene Angela Merkel. Los tienen nuestros políticos y los tenemos nosotros por haberles votado, que también hay que decirlo. También la ciudadanía es responsable por haberse resignado a aceptar a los peores porque les habían convencido de que cualquier cambio siempre será para peor. Desde luego ahora cualquier cambio será para mejor con toda seguridad, porque tal grado de incompetencia y tal grado de ineptitud jamás se ha visto en ninguna democracia de ningún lugar del mundo. Y por eso somos los campeones del mundo en paro. Por esa razón, no por otra, no porque Merkel quiera que estemos en paro para vendernos más BMWs. ¿A quién se los va a vender? Si no se los puede comprar nadie, evidentemente. Bien, pues eso es lo que tenemos nosotros que emprender. Un debate público a fondo sobre la necesidad de un cambio de arriba a abajo y en profundidad del modelo de Estado y del modelo de democracia. Para que haya una democracia con transparencia, con rendición de cuentas, con responsabilidad, sin despilfarros, sin derroches. No para que sea austera. Eso de que sea austera no deja de ser un consejo moral, como cuando a alguien le dicen, sea usted humilde. Bueno, pues comience usted siendo humilde y no me diga a mí lo que tengo que ser. Esto es exactamente igual. Es decir, lo que necesitamos es una democracia que esté las instituciones al servicio de los ciudadanos y no a su propio servicio, donde no se den escándalos como que el Banco de España, cuya labor era precisamente vigilar a los bancos y a las cajas de ahorros, sabiendo lo que estaba pasando, ocultó la información. ¿Y por qué? Pues porque su director era un mandado puesto allá por el gobierno de turno. Exactamente igual que la Fiscalía. ¿Por qué la Fiscalía no ha actuado en el asunto de las preferentes? Pues porque en España la Fiscalía es un departamento más del Ministerio de Justicia y trabaja para el gobierno, no para los ciudadanos. Y eso se puede cambiar. Se puede y se debe, porque además en otros países lo han hecho y les funciona y les va muy bien. ¿Y por qué nosotros no? Y se puede hacer en las comunidades autónomas. Y con esto voy acabando. Nosotros no queremos entrar en el Parlamento de Galicia para defender intereses localistas. Por supuesto que sí los intereses locales, faltaba más, pero no los localistas, no los del egoísmo y de lo mío qué, sino el interés general. Y el interés general en este caso va a ser que también en Galicia haya una presión para que se abra un proceso constituyente primero en España, que es donde podemos iniciarlo, y a continuación en Europa. Porque es fundamental entender también que gran parte de nuestros problemas tienen una solución europea. Pero claro, ¿de qué manera puede España influir en que Europa pase de ser un club de gobiernos, que es lo que es en la actualidad, a un Estado federal? Pues evidentemente de ninguna manera, si solo tenemos gobernantes que van allí a decir que ahora esto no toca, que no puedo explicar lo que pasa en mi país porque mire, es que es muy complicado y dígame usted qué tengo que hacer para pedir el rescate y luego ya veré si lo pido. Este tipo de broma, de mal gusto, que estamos jugando además con nuestro presente y con el futuro de las futuras generaciones. Estamos en un dilema histórico. O tomamos en nuestras manos el futuro del país o va a haber una generación perdida. Así de claro. No estamos hablando de una minicrisis. Podemos encontrar nuestro país despedazado. Lo de Cataluña puede ser el comienzo de un proceso de desmembramiento general, del sálvese quien pueda. Cuando en realidad la única manera que tenemos de mejorar la democracia es sumando, aunando a más gente, aumentando el tamaño de la democracia. La democracia española se tiene que convertir con las demás en una democracia europea, con ciudadanía europea, con presupuesto europeo.
con unidad fiscal. Fijaros en qué país vivimos. Estamos hablando de la necesidad, lo dice todo el mundo, lo dice Rajoy, lo dice Rubalcaba, de que haya unidad fiscal europea, y en España estamos viendo si ampliamos el disparate de la desunión fiscal del sistema de privilegio de conciertos. Eso es lo que UPyD propone que hay que atajar de una manera radical. En eso es en lo que hay que ser radicales. Y eso es lo que va a hacer Pepe Canedo, que va a hablar a continuación mía y nos va a contar qué es lo que va a hacer allí, porque va a ser el primer cartero que llega a la Junta y al Parlamento de Galicia con una carta de despido de todos los demás. Miren, hemos acabado con ustedes, hagan el favor de irse a su casa, descansen, ya les toca. Esta es la cuestión. Y esto es normalidad democrática, fijaros, va a haber medios, va a haber tertulianos, va a haber gente de esta que va a decir que a dónde vamos presentando un cartero. Pues presentamos un ciudadano político, un ciudadano politizado, pero politizado por el interés general, que deja ahora la cartería para durante unos años representarnos. Y cuando acabe volverá a repartir cartas o a lo que le parezca. Y lo normal sería que justamente el presidente de la Junta y los consejeros y los parlamentarios de Galicia, como los demás del resto, cuando acabaran sus mandatos volvieran a sus trabajos. No a ver si me han guardado un sillón en la fundación de la caja tal o de la caja cual, o en la patronal de tal o la patronal de cual. Con eso es con lo que hay que acabar. Esa es la única manera de regenerar la democracia de verdad. Que ser político no sea la apertura a una vida de privilegios, sino que sea sencillamente un paréntesis en la vida cotidiana y normal para poder dedicarse a lo que es el interés general, lo que es lo público, lo compartido, que eso es lo que significa política, lo de todos, no solamente de lo mío.